acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz, llévame a la cruz. Solo ahí hay restauración, solo allí de nuevo mi amor, solo allí restauro este amor, solo allí de nuevo mi amor. Y si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, Te damos gracias, Señor, esta mañana. Te damos gracias por ese escondedero fiel, por ese refugio donde llegamos a descansar, donde llegamos, Señor, a tomar fuerza, donde llegamos a sentir tu presencia y a tomar también, Señor, un nuevo aliento, Padre. Tú eres nuestra roca firme, nuestro pronto auxilio, pero eres nuestro refugio, Señor. Qué triste es la vida cuando no te conocemos y cuando no tenemos ese recurso tan maravilloso que es tu presencia. Yo
quiero darle una interpretación a lo que le dijiste a Moisés cuando te dijo, muéstrame tu rostro. Dice, te voy a proteger en la hendidura de la roca. Cristo es la roca y la hendidura es aquella parte de su cuerpo que fue traspasado por la lanza. Ahí es donde Dios nos guarda, ahí es donde Dios nos cubre, ahí es donde Dios demostró su amor por nosotros. Gracias, Señor. Tú eres nuestro escondedero fiel, tú eres nuestro refugio, Señor. Y te damos gracias porque siempre contamos contigo, Señor. Eres tan paciente y tan misericordioso, Padre, que si por un tiempo nos olvidamos de ti, tú no te has olvidado de nosotros, Señor. Llévanos a ese lugar, a esa presencia, a renovar nuestras fuerzas, a donde las alas del águila crecen para volar en las alturas, porque tú nos comparas con águilas. Y remontarnos a lo más alto, Señor, de tu presencia. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Qué lindo es contar con un lugar llamado hogar, donde nos guardamos a nuestra familia, nos guardamos de las intemperies del tiempo. Estamos en un lugar donde podemos descansar, donde podemos abrir nuestro corazón, donde no nos juzgan, porque somos un equipo. La familia es un equipo, es un núcleo sólido, cuyo Cristo es el Rey y la cabeza del hogar. Qué lindo es tener ese lugar y volver a casa. Después de la fatiga de una jornada de trabajo, después de un caminar, después de un batallar, después de solucionar problemas, en el trabajo, en la escuela, no sé, pero qué lindo es regresar a casa. Yo hace mucho tiempo, mis hijos estaban pequeños, tuve un accidente tremendo. Un auto en unos lugares sinuosos, un auto que venía a toda velocidad, embistió mi carro, me pegó del lado precisamente del conductor, no podía salir. Era una noche de invierno, hacía un frío tremendo, en una zona deshabitada, en unas zonas apartadas. Cuando llegan las autoridades, yo ya había logrado salir. Y me dijeron, ¿usted venía conduciendo? Digo, sí. No es posible, dice. Usted camine, no es posible. Como está el auto, no es posible. Pero ¿sabe qué yo quería en ese momento? Porque iba solo. Regresar a casa. No me interesaba el coche, regresar a casa. Respirar, abrazar a mis seres queridos, tomar un café y sentarme en la sala, estar en la casa. La casa significa mucho. Y te digo esto porque qué lindo es volver a casa, después de un tiempo, después de un año, después de 11, 12, 13 meses, yo no lo sé, pero volver a la casa del Señor, donde nosotros sentimos un descanso, sentimos una bendición, sentimos que pertenencia, ¿no? Formamos un cuerpo, que es el cuerpo de Jesús. Y ahora con ese recurso de las vacunas, con ese tiempo que ha pasado y todo lo que se nos pone al frente, parece que hay luz al final de este tiempo y volver a casa es lindo. Hermanos, déjenme hablarle un poco de Nehemías. Cuando él está lejos de Jerusalén, recibe el reporte de uno de sus consiervos, de uno de sus amigos, y le dice: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan tus mandamientos. Empezó a orar Nehemías cuando recibe el reporte de su amigo. Dice: mira lo que me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad,
Ahí en la provincia están en gran mal, en afrenta, el muro de Jerusalén derribado, las puertas del templo quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Deseaba regresar a casa, no importa las condiciones, pero era la casa de Jehová. Era Jerusalén el lugar donde habitamos, dice Nehemías. E hice duelo por algunos días, ayuné, oré delante de Dios de los cielos. Y esta es la oración que él hizo: te ruego, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, por favor, Señor, y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Volver a casa. ¿Qué hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos? Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él estaba lejos, estaba en Susa, estaba lejos de Jerusalén. Él no vivió esto, pero sin embargo se incluye porque hay unidad. Lo que le pasa a un dedo lo siente la mano, lo que le pasa a la mano lo siente el brazo. En fin, somos un cuerpo en Cristo y él se incluye. Él no vivió esa invasión, pero sí se incluye. Y dice, hemos pecado. Empieza a clamar a Dios: Señor, por alguna razón estamos pasando por esto, pero yo te pido misericordia. En extremo nos hemos corrompido, Nehemías 1:7. Contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvieseis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, ahora vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos. De ahí os recogeré, de ahí os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre, volviendo a casa. Nehemías era un hombre que no era parte de los profetas, del clero, no era parte de los pastores, no era sacerdote, pero era un laico comprometido, el contemporáneo de Esdras. Y Nehemías tiene la carga en su corazón y Dios le da gracia delante del rey Artajerjes para pedirle ayuda para restaurar el muro. Nehemías se encarga de la restauración de la arquitectura y de la ingeniería, ¿sí?, de la casa de Dios, del muro, y Esdras se encarga, porque él sí era un siervo de Dios reconocido, de la parte espiritual. Hacen equipo, hermano. Esto es muy importante. Es muy importante porque aún desde el antiguo, desde Isaías 40, Isaías anuncia consuelo a los cautivos que regresan a Jerusalén. ¿Y sabes qué quiere decir el nombre de Nehemías? Dios consuela. La profecía dada por Isaías muchos años atrás se cumple porque Nehemías trae consuelo a Jerusalén. Porque Jerusalén perdió su gloria. La casa está en ruinas, las zorras hacen su guarida, las puertas quemadas, definitivamente está vencida y en ruinas, sin habitantes. Los muros y las puertas de la ciudad eran pilas de escombros y cenizas. Asómbrate de esto, el idioma hebreo se estaba perdiendo. Los niños no podían leer las escrituras porque no conocían el idioma. Dice la palabra, precisamente esto es tremendo, cómo el enemigo termina con todo y confunde. Y dice en el 13:23, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar el judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo que los había conquistado.
No solamente se pierde el templo, o sea, el momento, el lugar de alabanza, no solamente es derribar a las murallas que representan seguridad y las puertas que eran las entradas en las murallas para el invasor estaban hechas carbón, sino que no hay quien predique, no hay quien alabe, y cuando se encuentra, Nehemías se encuentra el libro, ¿sí? El Pentateuco, la palabra. Acuérdate que se estaba escribiendo el Antiguo Testamento, por supuesto el Nuevo Testamento no existía, pero había el Pentateuco, los 5 primeros libros que Moisés, siendo inspirado por Dios, dejó, pero no podían leerlo ni los niños. Entonces volver a casa implica unidad, y esto quiero ver en esta mañana. Implica volver a los principios, levantar aquello que está caído. Y dice en Nehemías 7, 66. Bueno, 64 dice que buscaban el registro de sus familias, estuvieron mucho tiempo fuera. Buscaban los apellidos, buscaban su árbol genealógico, buscaban muchas cosas, y dice el 64, Nehemías 7, 64. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas, porque no tenían derecho, porque no se comprobaba su genealogía, aún siendo sacerdotes. 66. Toda la congregación junta era de 42,370. Los que regresaron del cautiverio eran muchos. Ahora, ¿tú te imaginas que regresan del cautiverio derrotados? Porque pues, no puedes imaginar otra cosa. Han sido totalmente explotados en esos lugares donde estuvieron. De tal manera que dice aquí, y me sorprende lo siguiente, dice 67, sin sus siervos y siervas, que eran 7,337, tenían siervos y tenían siervas. Y entre ellos había 245 cantores y cantoras. Sus caballos, 736. Sus mulos, 245, camellos, 435, asnos, 6,770. Y algunos de las cabezas o de los cabezas de familia dieron ofrendas para la obra, para que se levantara y se le diera gloria nuevamente, no solo al templo, sino a la ciudad. ¡Wow! Entonces no venían derrotados, no venían en harapos. No, espérame, sigo leyendo. Los cabezas de familias dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. Donde quiera que el pueblo de Dios se plante, Dios lo bendice. Dice el presidente de la República, ¿verdad?, que lo que ha sostenido en esta pandemia a nuestro país ha sido precisamente las divisas que vienen de Estados Unidos, de nuestros compatriotas que están trabajando allá en tiempos de pandemia. Se rompió el récord. Yo declaro que donde está la mano de Dios hay prosperidad, no importa la condición del tiempo, no importa que estés en otro lugar. Aquí yo estoy viendo que regresan con oro, regresan con camellos, regresan con esclavos, regresan. Déjame seguir leyendo. Y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata, 67 vestiduras para los, 67 vestiduras para los sacerdotes, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo, y todo Israel se congregó porque había una junta, había algo importante, regresaban a casa. En esos momentos no estaba levantado el templo, tampoco estaba levantado el muro, pero sin embargo había hambre y deseo. Le habla Nehemías a Esdras y dice el capítulo 8, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades
y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Había unidad a pesar de que estuvieron en diferentes regiones, a pesar de que muchos no se conocían porque les nacieron hijos allá en el cautiverio, pero sentían que algo los unía, el propósito de Dios, el volver a levantar la casa, el darle gloria a Jerusalén, la gloria en el sentido de prosperidad. Y dice aquí, se juntaron como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, no en el templo porque estaba todavía en ruinas, iban a trabajar. Y dijeron a Esdras, al escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, Pentateuco. Tráete el libro porque en lo que estuvimos fuera, no tuvimos quien nos ministrara, no hemos perdido la fe, algunos siguen la idolatría. ¿Qué vivieron allá en el cautiverio? Idolatría, pecado, ¿sí? La idolatría, acuérdate que llevaba como parte de su rito la prostitución religiosa, otros idiomas, todo lo que hacían. Bueno, pues ahora dice, nos surge, Esdras, que traigas el libro y nos instruyas. Estoy en Nehemías 8:2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como mujeres, y todos los que ya podían entender en el primer día del mes séptimo. Tenían hambre de la palabra, tenían deseos de levantar el templo, tenían anhelo de escuchar por un sacerdote autorizado como Esdras la palabra de Dios. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba al amanecer, 6 de la mañana, ¿te parece bien? Hasta el mediodía, 12 del día. Cuando el sol estaba en su cenit, habían pasado 6 horas y dice, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a la lectura del libro de la ley. Había una tensión tremenda, había unidad, pero dice el 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para él, y junto a él estaban algunos siervos, aquí los menciona. Abrió pues Esdras el libro a ojos del pueblo, porque estaba Esdras más alto que todo el pueblo, no necesitaba una plataforma, él estaba muy alto, porque dice que todo el pueblo lo viera, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento a la administración de la palabra. Qué lindo es volver a casa y qué lindo es decir, Señor, no son las 4 paredes, es tu presencia. No es la comodidad de estar bajo techo, en una silla, no, es, Señor, que esto forma la iglesia, así como tú lo diseñaste, Señor. El dedo necesita la mano necesita el brazo, formamos la iglesia del Señor. Dice 6, bendijo entonces Esdras a Jehová. Siempre que empezamos un servicio, empezamos alabando al Señor, ¿sí? Le damos gracias, testimonio, alabanza. Dice, después, versículo 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas empezaron a alabar el nombre del Señor. Hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Hay que preocuparnos cuando ya no tenemos esa atención a la palabra, cuando la leemos porque la tenemos que leer, cuando ya no causa en nosotros asombro, cuando nosotros estamos ya cayendo en una costumbre. Hay que preocuparnos, hermanos. Dice aquí la palabra, y leían en el libro la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Espíritu Santo, dame revelación, ayúdame a entender lo que tengo que entender, la profundidad de tu palabra, Señor. Siembra en mí esa disposición de obedecer a Dios en todo. No somos religiosos domingueros,
No somos los que rezamos y está nuestra mente vagando por otro lado. Somos las personas que Dios nos ha enseñado a adorarle con todo el corazón. Jesús dijo, no quiero que me alaben de dientes para afuera, yo veo su corazón. Y hermanos, la pandemia no ha podido robarnos ese interés, ni nos va a robar tampoco la fe. Sí nos ha robado el deseo de abrazar a nuestros seres queridos, de convivir, de comer con ellos. Sí nos ha robado mucho la libertad de salir, sí, pero yo creo que esto ha venido a ser más grande porque el deseo. Había un anuncio, perdónenme que ahorita me acuerdo, había un anuncio en mis tiempos de una bebida, no recuerdo qué bebida, pero decía, haz más intensa tu sed, ¿sí? Creo que se ha hecho intensa nuestra sed de estar juntos, de estar reunidos con el Señor. Y dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Tal vez algunos lloraban por remordimiento, pero otros lloraban de la emoción de volver a estar en la casa del Señor y oír la palabra. ¿Sí? Lloraban y luego les dijo, id, comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os contristéis, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No os contristéis. Les esperaba un gran trabajo, por supuesto, levantar las murallas, pasar todos aquellos ataques del enemigo, las burlas, ¿verdad? Pero ellos estaban dispuestos a trabajar y levantar aquello. Ok, espiritualmente estamos dispuestos a seguir adelante, a alabar al Señor y a compartirlo con otras personas. Dice, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque día santo es, no os entristezcáis. Es motivo de gozo saber que pronto estaremos juntos y saber que el Señor ha preparado algo precioso para nosotros. Y todo el pueblo se fue a comer, a obsequiar porciones, a compartir con otros, a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado por la boca de su siervo Esdras. Gracias, Señor, necesitaba este alimento. Gracias, Señor, ya entendí el propósito de mi vida. Gracias, Señor, entiendo el don y el servicio que tengo que darte. Gracias, Dios, no te has olvidado de mí, porque tú eres fiel. Yo tampoco me he olvidado de ti. Pero ahora hay un fuego metido en mi corazón, un fuego nuevo. Un fuego nuevo. Gracias, Señor. 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, escriba, para entender las palabras de la ley. Al día siguiente. No esperaron el otro sábado, no esperaron la otra semana, el otro mes. No, al día siguiente despertaron, oye, vayamos con Esdras y que nos siga hablando de la palabra del Señor. Y hallaron escrito en la ley de Jehová, que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en las fiestas solemnes, etcétera, etcétera. Empiezan ellos a entender y hay algo importante, hermanos, porque Dios empieza a darles confianza, Dios empieza a darles a ellos, aparte de la llenura del Espíritu y aparte de la obra que tienen que levantar física, empieza Dios a hablar de su reino. Empieza Dios a darles esa confianza de que Dios es el que hace las cosas y que nosotros estamos solamente obedeciendo. Dios sigue formando equipos. Jesús formó un equipo de trabajo junto a sus 12 discípulos. Y en el tiempo de Nehemías, pues Dios puso en su camino a Esdras, los juntó y están haciendo una hermosa
labor. Esdras y Nehemías son contemporáneos, inclusive los libros están juntos, el libro de Esdras y Nehemías. Pero en Esdras capítulo 7, versículo 9, dice: porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Por eso llegaron con recursos, llegaron con vida, llegaron con hambre de la palabra, y llegaron dispuestos a levantar la obra física y espiritual. 11, Esdras 7:11. Esta es la copia, el 10, porque Esdras había preparado su corazón, fíjate, el sacerdote había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Prepara tu corazón, profundiza en ella y disponte a obedecer y a enseñar en Israel los estatutos y los decretos de Jehová y compartir. Prepara tu corazón, profundiza en la palabra, disponte a obedecer, 4 puntos, y el último, comparte a los demás. Ahora ya en Jerusalén es llamado a ministrar, y cuando él empieza a ministrar la palabra, ya vimos el efecto que tuvo. Bien, ¿cuál es esta conclusión o cuál es el llamado de Dios? Esta pesadilla que se ha prolongado, este encierro, esta pandemia, en cierta manera nos tomó como cautivos. ¿Por qué? Porque fuimos amenazados de muerte, encerrados, limitados a un espacio. Se cerraron las fuentes de trabajo, se cerraron los negocios, y entonces esto puso nuestra vida en una situación como cautivos a una amenaza, privándonos de convivir, de abrazar a nuestros seres queridos, y no poder producir economía, y rodeados de malas noticias. Nada más escuchas noticias, pero tremendo. Lo que pasa en Europa, lo que pasa en Asia, lo que pasa en América, lo que pasa en todas partes. Hubo escasez de ciertos productos básicos. Yo recuerdo aquellas compras de pánico, ¿verdad? Que lo básico no lo había. Y sin poder venir a la casa del Señor a congregarnos, eso es lo más doloroso. Pero si hoy estamos vivos, hermanos, gloria al Señor, y estamos caminando en fe y tenemos el hambre que mostró el pueblo de Israel al salir de la cautividad, estamos dispuestos no solamente a oír la palabra, sino a meterla en nuestro corazón, dispuestos a hacer su voluntad y a compartirla con otros. Estamos caminando en fe, pero fortalecidos. Dice la palabra que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Jesucristo, por medio del Señor. Y también sabemos, hermanos, y esto es un tiempo muy especial, porque así lo siento en mi corazón, que los hermanos y personas conocidas que por esta pandemia el Señor se llevó a su ser querido, también sé que has recibido consuelo de parte de Dios, definitivamente. Y esto nos hace reflexionar, hermanos, y decirles que vamos a orar porque hemos sentido en nuestro corazón que nos pongamos de acuerdo para que el 4 de abril, que es un día en que se recuerda la resurrección de Jesús, podamos congregarnos y tomar la Santa Cena juntos, con este regocijo que acabamos de leer, con las precauciones, por supuesto, de todo protocolo de sanidad, guardando distancia, todo lo que tenemos que hacer, pero tenemos que orar, que Dios nos confirme que es el tiempo. Y dejar en libertad a la familia que siente que no es el tiempo, pues también dejarla en libertad. No hay, esto es algo muy
espontáneo, amén. Pero qué lindo sería, hermanos, tomar la Santa Cena juntos el 4 de abril, celebrando la resurrección de Jesús. Termino con esto y dice así la palabra en Romanos 8:37, somos vencedores. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesucristo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice el salmista dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, nuestra boca expresará la alabanza, nuestro corazón la gratitud. Y la gente que nos ve dirá, estos son bendecidos del Señor, porque grandes cosas ha hecho con su vida y les ha permitido volver a casa. Gracias, Señor. Queremos alabar tu nombre y bendecirte grandemente, Señor, uniendo nuestros corazones con mis hermanos que están en sus hogares. Que tú nos permitas, Señor, volver a casa. No queremos arriesgarnos, no queremos desobedecer, ni queremos que pase el tiempo si ese tiempo tú lo has señalado en tu calendario, Señor. Pero aquí está tu pequeña manada, aquí está, Señor, los hijos de Dios que nos reunimos en este lugar y queremos, Señor, expresarte nuestra gratitud porque Ebenezer hasta aquí nos has protegido y ayudado, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Un abrazo, hermanos, a todos ustedes y estaremos orando por este motivo. Dios les bendiga, hermanos.